Trump lo ha dicho claro: mientras Pedro Sánchez siga en el poder, Estados Unidos no firmará ningún acuerdo con Europa. El presidente norteamericano ha exigido su dimisión inmediata y ha presentado pruebas que podrían hacer caer al gobierno español en cuestión de días. Suscríbete si tú también crees que Sánchez debe dimitir ya, y quédate hasta el final para ver la reacción de Pedro Sánchez tras las palabras de Trump. Lo que vas a escuchar no lo verás en ningún medio. España está al borde del abismo. Europa al borde del colapso moral. Y Estados Unidos ya ha dado el primer paso para intentar frenar esta deriva suicida. Lo que vas a escuchar no lo verás en televisión, ni en la prensa generalista. Es información que ya circula en los despachos de Bruselas, Washington y Ginebra, pero que en España se está ocultando deliberadamente. Porque saben que si esto se hace público, el gobierno de Pedro Sánchez no aguanta ni una semana. Esta es la historia de cómo Donald Trump ha exigido la dimisión inmediata de Pedro Sánchez para salvar la alianza entre Europa y Estados Unidos, y cómo esta exigencia, respaldada por pruebas devastadoras, podría cambiar el futuro político de España para siempre. Ginebra, 7 de abril de 2025. En una cumbre internacional organizada por el Consejo Atlántico Conservador, Donald Trump, ya virtual ganador de las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, se reúne a puerta cerrada con los principales líderes europeos opuestos a la agenda globalista. Están presentes Viktor Orbán, Giorgia Meloni, representantes de Polonia, Chequia, Croacia y Austria. Se discute la creación de una nueva alianza estratégica entre Europa y la futura administración republicana en Estados Unidos. Una alianza basada en soberanía, control de fronteras, seguridad energética y defensa de los valores occidentales. Pero entonces, Trump detiene la reunión. Solicita la palabra. Y lanza la bomba. Mientras Pedro Sánchez siga en el poder, no habrá ningún tipo de acuerdo con Europa. No firmaremos nada. No reconoceremos nada. No se puede construir una alianza con una Europa que tolere la presencia de líderes corruptos, débiles y entregados a intereses extranjeros. Pedro Sánchez es el mayor obstáculo para la estabilidad del continente. Una marioneta de Soros. Un aliado de Maduro. Un colaborador del separatismo. Un destructor de su propia nación. El impacto en la sala fue inmediato. Algunos asistentes, incluso, creyeron que Trump estaba exagerando. Hasta que mostró el dossier. Un informe confidencial de más de 400 páginas elaborado por su equipo de inteligencia privada, en colaboración con antiguos analistas de la CIA y exagentes del Tesoro de Estados Unidos. En ese documento se detallan con fechas, cifras y nombres, las operaciones financieras del gobierno de Pedro Sánchez con fondos europeos. Y lo que aparece ahí dentro es simplemente escandaloso. Según el informe, al menos 47 millones de euros provenientes del fondo Next Generation habrían sido desviados hacia organizaciones opacas, asociaciones de fachada y fundaciones afines al entorno del Partido Socialista. Parte de ese dinero habría terminado en ONGs radicadas en Cataluña y el País Vasco, utilizadas como herramientas políticas para reforzar los lazos con socios separatistas. Pero eso no es todo. El dossier incluye pruebas de transferencias internacionales hacia entidades en Venezuela, Nicaragua e incluso Túnez, bajo el pretexto de programas de cooperación. Organizaciones que, en realidad, se usaban como canales para financiar ideología, propaganda y estructuras de poder paralelas. Y lo más grave, una parte de ese dinero habría sido canalizado hacia productoras audiovisuales y plataformas digitales encargadas de crear contenido político encubierto, favorable al gobierno, en redes sociales, medios locales y campañas de desinformación. Todo financiado con dinero europeo destinado oficialmente a la digitalización, la sostenibilidad y la igualdad. Trump, al presentar este informe, no se limitó a denunciar la corrupción de Pedro Sánchez. Fue más allá. Afirmó, textualmente, que España se ha convertido en el eslabón débil de Occidente. Que bajo el liderazgo de Sánchez, España ya no es un aliado confiable. Que en la OTAN existe preocupación real por el compromiso español en misiones internacionales. Y que si Europa quiere seguir contando con Estados Unidos, no puede seguir tolerando un gobierno como el de Pedro Sánchez. La reacción internacional no se hizo esperar. Altos cargos de la Comisión Europea reconocieron en privado que hay una creciente presión para revisar el uso de fondos europeos en España. La Dirección General de Presupuestos ha abierto ya un proceso de revisión de emergencia. Y según fuentes internas de Bruselas, por primera vez en la historia, se está valorando la congelación parcial de fondos estructurales para un Estado miembro por razones de corrupción sistémica e institucional. Eso significa una sola cosa. Si Pedro Sánchez no abandona el poder,
España podría perder acceso a miles de millones de euros fundamentales para sostener su economía. Y mientras todo esto ocurre, ¿qué hace Pedro Sánchez? Nada. Absolutamente nada. No ha dado una sola rueda de prensa. No ha comparecido ante el Congreso. No ha respondido a las acusaciones. Su única reacción ha sido un mensaje en redes sociales, acompañado por una foto sonriendo junto a su perro, con el texto: "La democracia resiste". Una respuesta cínica, irresponsable, completamente fuera de la realidad. En el interior del PSOE cunde el pánico. Algunos varones regionales ya han comenzado a mover fichas. Según fuentes próximas a Ferraz, se están planteando escenarios de sucesión. Porque incluso dentro del partido, muchos saben que si se confirman las acusaciones de Trump, la continuidad de Sánchez es simplemente insostenible. Al mismo tiempo, las embajadas extranjeras en Madrid han comenzado a emitir informes de emergencia a sus respectivos gobiernos. Alemania, Francia, Estados Unidos, Países Bajos y Suecia han solicitado explicaciones formales al gobierno español sobre el uso de fondos europeos. La prensa internacional ha comenzado a publicar titulares demoledores. El National Herald habla de colapso institucional en España. The Federal News acusa al gobierno de Sánchez de usar fondos europeos para fines partidistas. Y Fox International se pregunta si la Unión Europea puede permitirse mantener en el poder a un líder tan desacreditado. Y mientras la comunidad internacional exige respuestas, los medios españoles guardan silencio. La televisión pública, silenciada. Los grandes periódicos, manipulados. Los periodistas, callados. Nadie se atreve a hablar del tema. Nadie se atreve a reconocer lo evidente. España vive una de las mayores crisis políticas desde la transición, y la clase dirigente se niega a actuar. Pero los datos son los que son. En solo 48 horas, el IBEX 35 ha caído más de un 2%. La prima de riesgo ha aumentado en 19 puntos. Los inversores internacionales comienzan a retirar capital de empresas españolas. Algunos fondos de pensiones norteamericanos han congelado operaciones en el mercado inmobiliario español. Y los rumores de una intervención diplomática coordinada se multiplican. Donald Trump ha dejado claro que no dará marcha atrás. Que seguirá presionando. Que no permitirá que un aliado estratégico de Occidente caiga en manos de lo que él llama socialismo corrupto. Que si la Unión Europea no actúa, lo hará él desde Washington. Y que si Pedro Sánchez no dimite, España será excluida de las futuras negociaciones comerciales, energéticas y militares con la nueva administración estadounidense. Estamos ante un momento histórico. Una encrucijada. Un punto de no retorno. O España recupera su dignidad institucional, o quedará aislada del mundo libre. O Pedro Sánchez dimite, o arrastrará consigo a todo un país. Esto no es una cuestión de ideología. Es una cuestión de supervivencia nacional. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos. ¿Está preparada la oposición para asumir el reto? ¿Tiene el Partido Popular la fuerza y la convicción necesarias para liderar un nuevo ciclo? ¿Estará Isabel Díaz Ayuso dispuesta a dar un paso al frente? ¿O será la presión internacional la que finalmente fuerce un adelanto electoral? Lo que está claro es que ya no hay marcha atrás. La verdad ha salido a la luz. Trump ha hablado. Y cuando Trump habla, el mundo escucha. Porque si algo ha dejado claro esta crisis es que, en política internacional, la firmeza se respeta. Y la debilidad se castiga. España se encuentra ante una oportunidad histórica. Una oportunidad de limpiar sus instituciones. De recuperar el orgullo perdido. De volver a ocupar el lugar que le corresponde en el tablero mundial. Pero para que eso ocurra, hay que dar el primer paso. Y ese paso se llama dimisión. Dimisión de Pedro Sánchez. Dimisión de un gobierno fracasado. Dimisión de un modelo que ha llevado a España al borde del colapso. Que no te engañen. No es una teoría. No es un rumor. Es una realidad. Y está pasando ahora. El futuro de España se está decidiendo en este mismo instante. Y cada segundo cuenta. En resumen, Pedro Sánchez no solo ha traicionado a España desde dentro, sino que ahora está siendo señalado desde fuera como un obstáculo para el futuro de todo Occidente. La exigencia de dimisión por parte de Donald Trump no es solo una advertencia. Es la señal de que el tiempo de este gobierno ha terminado. Si no reaccionamos como sociedad, seremos cómplices del hundimiento institucional, económico y moral de nuestro país. Suscríbete si tú también crees que el gobierno de Pedro Sánchez debe caer. Si tú también estás harto de mentiras, de corrupción, y de ver cómo se arrastra el nombre de España por el barro. Suscríbete, comparte este vídeo,
y forma parte de los que aún no se rinden. Porque solo juntos podremos recuperar nuestro país.